Evangelio de hoy. Sábado 7 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículo 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre el pecho de Jesús. Y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero bastaría para contener los libros que se escribieran. El epílogo que abraza lo eterno. El Evangelio de San Juan cierra con una escena serena, íntima, que nos deja en la orilla del misterio. No es una despedida solemne, ni una proclamación épica, sino una conversación entre amigos, envuelta en preguntas, silencios y revelaciones que, como brisas suaves, penetran el alma. Aquí, el relato nos enseña que seguir a Jesús no es una competencia de destinos, sino una historia única de amor personal con el resucitado. Cada uno tiene su camino, su cruz, su fidelidad, su modo de testimoniar. Pedro ha sido recientemente reafirmado por Jesús, perdonado y enviado como pastor. Pero aún queda algo humano en él: la comparación. Al ver al discípulo amado, pregunta con cierta curiosidad: Señor, ¿y este qué? Esta pregunta no nace del desinterés, sino del corazón humano que compara caminos, que quiere entender por qué unos parecen tener misiones distintas, dolores distintos, finales distintos. La respuesta de Jesús corta de raíz toda comparación. ¿A ti qué? Tú, sígueme. La vocación personal, una fidelidad irrepetible. Jesús no llama en masa, llama por nombre. No repite caminos, sino que personaliza los senderos. El seguimiento cristiano no es uniforme, sino una sinfonía donde cada instrumento tiene su nota. Pedro debe seguir su ruta, marcada por el martirio y la entrega. Juan, por su parte, permanecerá vivo más tiempo. Será testigo de una iglesia en gestación, y dejará su testimonio escrito. Ambos siguen a Jesús, pero de forma distinta. El error de medir con los ojos del mundo. Pedro, al mirar al discípulo amado, corre el riesgo de caer en una lógica humana. Pensar que la cercanía con Jesús se traduce en privilegios. Pero el Evangelio invierte esa lógica. La intimidad con Jesús no garantiza comodidad, sino responsabilidad. Cada discípulo debe cargar su cruz. Jesús no niega que Juan pueda permanecer hasta su venida, pero tampoco afirma que su camino será fácil. En la historia cristiana, no hay destinos mejores o peores. Solo respuestas fieles al llamado de Dios. El rumor y la verdad, la fragilidad de la interpretación. El texto señala un detalle precioso y actual: el rumor mal interpretado. Algunos hermanos comenzaron a decir que Juan no moriría, malinterpretando las palabras de Jesús. Así nacen tantas confusiones en la comunidad.
No por falta de verdad, sino por no escuchar con profundidad. Jesús había hablado condicionalmente, no proféticamente. Este detalle revela que desde el principio, incluso en la iglesia naciente, la interpretación incompleta podía dar lugar a ideas erróneas. Por eso es fundamental volver a la palabra una y otra vez, para no quedarnos con rumores, sino con el corazón del mensaje. El testimonio del discípulo amado. San Juan escribe de sí mismo como el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. No se impone, no presume, se reconoce testigo. Su autoridad no viene de cargos, sino de haber estado cerca del corazón de Jesús, y de haber escuchado y vivido profundamente su evangelio. La Iglesia reconoce que su testimonio es verdadero. En un tiempo de noticias rápidas, falsedades y confusión, este testimonio se vuelve faro. No es relato inventado, sino experiencia viva del Dios hecho carne. La eternidad contenida en lo limitado. Las palabras finales de este Evangelio nos sitúan ante el misterio insondable de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios. No cabe en los márgenes de un libro, por más inspirado que sea. El evangelista, con humildad y sabiduría, reconoce la limitación de su testimonio. Lo esencial está dicho. Pero la plenitud de lo que Jesús hizo, vivió, amó, salvó, queda más allá de las palabras. Cada corazón creyente es un libro viviente. Una página escrita por el mismo Cristo resucitado. Así, la historia de Jesús no termina, sino que continúa. El silencio como espacio sagrado. Al reconocer que no todo ha sido dicho, Juan nos invita a valorar también el silencio. No como omisión, sino como apertura. Hay cosas que solo se entienden en la contemplación, en la oración, en el asombro que nace de saberse amado. La vida cristiana no consiste solo en saberlo todo, sino en estar dispuesto a acoger el misterio, a caminar con Jesús incluso sin entender, a seguirlo más allá de las palabras. El Evangelio no cierra con una fórmula de conclusión, sino con una puerta abierta al infinito. La invitación a seguir sin comparar. Volvamos a esas palabras tan sencillas pero tan profundas. Tú, sígueme. Jesús no dice compite, supera, ni opina sobre el camino ajeno. Dice sígueme. Esa es la esencia de la vocación cristiana. Caminar detrás del Maestro. No como quien copia, sino como quien se deja transformar. Las comparaciones hieren el alma. Roban la alegría. Distorsionan el propósito. Jesús mira a cada discípulo con amor particular. Y el seguimiento requiere libertad interior para soltar la envidia, los celos, las competencias ocultas. Juan y Pedro, dos caminos, un mismo Señor. Pedro representa a la iglesia visible, pastoral, estructurada, llamada a alimentar a las ovejas. Juan representa la dimensión contemplativa, silenciosa, aquella que escucha el latido del corazón de Jesús y lo transmite en profundidad. Ambos se necesitan. No hay verdadera comunidad cristiana sin comunión entre la acción y la contemplación, entre la caridad visible y el amor que medita y ora. La Iglesia necesita tanto a los pastores como a los profetas, tanto a los que anuncian como a los que guardan. Y Jesús los une en una sola misión, aunque con estilos diferentes. El Evangelio que vive en nosotros. San Juan no solo escribió el Evangelio, lo vivió.
Por eso su testimonio es verdadero. El testimonio no se mide por el volumen de datos, sino por la autenticidad con que se vive lo anunciado. El Evangelio continúa escribiéndose en cada creyente que ama, que perdona, que entrega su vida por el otro. Si cada cristiano comprendiera que su vida es una página sagrada, la humanidad entera podría leer el rostro de Dios en la historia. El Evangelio no es solo un texto. Es un acontecimiento eterno que se encarna en cada generación. El discípulo que ama hasta el final. Juan, el discípulo amado. Es símbolo de la fidelidad hasta el fin. Estuvo al pie de la cruz cuando todos huyeron. Fue testigo de la entrega suprema. Esa experiencia lo marcó de por vida. Por eso su evangelio es tan profundo, tan lleno de luz, tan centrado en el amor. Su figura nos recuerda que el seguimiento no se basa solo en el entusiasmo del inicio, sino en la perseverancia del amor que permanece, incluso en el dolor. Él vio el costado traspasado, y eso le dio autoridad para hablar del corazón de Cristo. Una comunidad que interpreta, a veces con errores. El rumor de que Juan no moriría revela una verdad muy actual. Incluso en las primeras comunidades, las interpretaciones erróneas existían. No todo lo que se dice en nombre de Jesús es fiel a su intención. Por eso el discernimiento es clave. El Espíritu Santo guía, pero también requiere corazones atentos, humildes, abiertos a corregirse. Esta advertencia nos protege del fundamentalismo, del dogmatismo vacío, y nos invita a volver siempre a Jesús, el verdadero intérprete de sí mismo. El llamado final, tú, sígueme. Ese, tú, con que Jesús se dirige a Pedro es también para nosotros. No es un llamado abstracto, sino personal. El seguimiento no se hace por medio de otros, sino con el corazón en primera persona. Jesús no se compara con nadie. No estandariza misiones. Nos invita a una relación viva, única, radical. Él va delante, nos precede. Y solo en el seguimiento encontramos plenitud. No en entenderlo todo, sino en caminar con Él. La presencia que transforma el corazón. En el fondo, toda esta escena final del Evangelio de Juan nos recuerda que la verdadera transformación no ocurre cuando Jesús se va, sino cuando permanece de otro modo. Ya no como figura visible en la carne, sino como presencia interior, como verdad viva, como guía silenciosa del corazón. Pedro y Juan no están solos, Jesús camina con ellos. Habla con ellos. Los educa a ver más allá de lo aparente. Esa es la gracia de quien ha resucitado. Ya no está limitado por el espacio. Y puede estar en todo lugar. Incluso dentro de nosotros. Una iglesia que se construye sobre la amistad. Juan es el discípulo amado. Y ese título no es decorativo. Es esencial. La iglesia que nace de este evangelio no se basa solo en estructuras, ni en mandamientos, ni en normas externas. Se edifica sobre la relación viva de amor entre Jesús y sus discípulos. No hay seguimiento sin amistad. No hay fidelidad sin amor. La fuerza del testimonio de Juan no está en su autoridad jerárquica, sino en la intimidad que vivió con Cristo. El corazón de la iglesia está hecho de amores verdaderos. El Evangelio como don vivo. Cuando el evangelista dice que Jesús hizo muchas otras cosas,
Nos está mostrando que el Evangelio no es un archivo cerrado, sino un don vivo que se sigue regalando. Cada gesto de amor en el nombre de Jesús. Cada perdón ofrecido. Cada herida sanada. Es una página nueva en la historia de la salvación. La comunidad cristiana no vive de recuerdos, sino de presencia. No se limita a conservar el pasado, sino que custodia un fuego que arde en el presente. La libertad de no saberlo todo. El discípulo que sigue a Jesús debe aprender a vivir también con interrogantes. La fe no elimina el misterio. La vida cristiana está llena de porqués sin respuesta inmediata. Pedro no sabe lo que será del otro discípulo. Y Jesús le responde con claridad. No necesitas saberlo. Necesitas seguirme. Esto no es una evasión. Es una pedagogía espiritual. Cuando queremos tener todo bajo control, el seguimiento se paraliza. Pero cuando aceptamos caminar en confianza, entonces la libertad florece. Seguir es permanecer en el amor. El verbo seguir en este contexto no significa simplemente caminar detrás, sino entrar en comunión con la persona de Jesús. No es cuestión de distancia, sino de vínculo. Seguirlo es amar lo que Él ama. Dolerse por lo que a Él le duele. Buscar lo que Él busca. Por eso, cuanto más un cristiano permanece en el amor, más fielmente sigue al Señor. Incluso si no lo sabe con claridad. Jesús no nos pide una técnica, sino una entrega confiada. La comunidad que vive en la verdad. El texto subraya que este discípulo da testimonio. Y su testimonio es verdadero. No se trata solo de una afirmación biográfica, sino de una declaración eclesial. El testimonio de Juan es fiable porque su vida lo respalda. En tiempos de falsas noticias, medias verdades y manipulaciones, esta afirmación resuena con una fuerza particular. El mundo necesita testigos, no solo portadores de información. El testimonio verdadero nace de la coherencia, del amor encarnado, de la vida transformada por Cristo. La espera como madurez espiritual. Cuando Jesús dice que no es asunto de Pedro si Juan permanece hasta su venida, también nos habla de la dimensión de la espera. No todo se cumple de inmediato. La vida cristiana está tejida de promesas que exigen paciencia. El discípulo madura cuando aprende a esperar. No con ansiedad, sino con esperanza activa. La fe es una semilla que crece en el tiempo, no una respuesta instantánea. Jesús forma a sus amigos enseñándoles a vivir el presente con fidelidad, sin querer controlar el futuro. La fragilidad de las interpretaciones humanas. La frase malinterpretada por los discípulos muestra cómo incluso los más cercanos a Jesús pueden equivocarse. Y no pasa nada. Jesús no los reprende. Solo aclara. Esa humildad de corregir lo dicho. De no absolutizar las propias conclusiones. Es vital para una comunidad que quiera permanecer fiel. Muchas divisiones nacen cuando se confunden las propias ideas con la voz de Dios. Por eso la Iglesia necesita discernimiento. Escucha mutua. Diálogo espiritual. El discípulo como espacio de revelación. El discípulo amado no es solo una persona concreta, sino un arquetipo espiritual. En él se refleja cada cristiano que busca vivir desde el amor. El amor permite ver lo que otros no ven.
Permite permanecer cuando otros huyen. Permite escuchar el susurro de Dios en medio del ruido del mundo. Por eso, todo creyente que se deja amar por Cristo y lo ama sinceramente, se convierte en ese discípulo amado, en ese testigo silencioso y fiel. La palabra que no se agota. Si se escribieran todas las obras de Jesús, no cabrían en el mundo los libros. Dice el evangelista. Es una hipérbole llena de verdad espiritual. La vida de Cristo trasciende cualquier intento de descripción. Pero también revela que cada creyente tiene la misión de continuar escribiendo esa historia. No con tinta y papel, sino con obras de misericordia, con gestos de bondad, con la entrega cotidiana. El Evangelio sigue escribiéndose en nosotros. El amor que reconoce y el amor que sigue. Pedro representa al discípulo que ama y que sigue, aunque no siempre entienda todo. Juan representa al que ama y permanece, al que comprende por la intimidad. Ambos caminos son válidos, porque brotan del mismo origen. El amor a Cristo. Pedro es impulsivo. Juan es contemplativo. Pedro es el pastor que conduce. Juan es el testigo que revela. La iglesia necesita a ambos rostros. Y Jesús los acoge con ternura y sin oponerlos. Entre la autoridad y la ternura. Lo fascinante del cierre de este evangelio es que no se impone una figura única. Jesús no elige entre Pedro y Juan. No ensalza a uno por sobre otro. La autoridad de Pedro y la ternura de Juan no son rivales, sino expresiones complementarias del mismo seguimiento. La firmeza pastoral y la contemplación amorosa pueden coexistir. Y en realidad, deben hacerlo. Cuando una iglesia opta por una sin la otra, se desequilibra. Jesús como centro, no los discípulos. La escena en que Pedro se gira para mirar a Juan es profundamente simbólica. La mirada se desvía fácilmente de Jesús hacia los demás. Pero Jesús redirige la atención. Tú, sígueme. Es una llamada a reenfocar la fe. No se trata de qué hacen los otros, de cuánto viven, de cuán especiales son. El seguimiento es personal. Cristo es el centro. Y solo mirándolo a Él podemos caminar sin tropezar en comparaciones. La tentación de medirnos. Esta breve pregunta de Pedro, ¿y este qué? Es también muy nuestra. Nos cuesta vivir sin compararnos. Queremos saber qué pasa con los otros. Si recibirán más. Si serán más importantes, si tendrán más protagonismo. Jesús, sin agresividad, responde con sabiduría. Eso no es asunto tuyo. La madurez espiritual consiste también en dejar de mirar al costado. Y aprender a mirar hacia adentro. Y hacia Cristo. Una fidelidad no calculada. Seguir a Jesús, aunque no sepamos cómo lo hará el otro. Es un acto de libertad interior. Jesús pide a Pedro que le ame con todo su ser. No que compare su historia con la de Juan. La fidelidad no se mide en logros, sino en entrega. La respuesta personal a Jesús no puede depender del itinerario de los demás. Cada uno tiene su camino, su cruz, su luz. Y el único criterio de autenticidad es el amor con que se vive. El testimonio que trasciende la muerte. El discípulo amado ha sido testigo de la cruz, de la resurrección, y ahora de la continuidad de la vida. Su presencia hasta el final del Evangelio sugiere que el testimonio de amor no muere.
incluso cuando el cuerpo desaparece. Hay fidelidades que atraviesan los siglos. Hay memorias que se convierten en presencia. El amor verdadero no se borra con el tiempo. Y el testimonio del discípulo amado sigue hablando a la iglesia que lo escucha. La voz de quien ha visto. Cuando el Evangelio dice, sabemos que su testimonio es verdadero. Está afirmando la comunidad como guardiana de la experiencia del discípulo. No basta con haber visto. Hace falta también una comunidad que acoja, crea y viva conforme a ese testimonio. El testigo necesita ser escuchado. Y la comunidad necesita de él para no perder el rumbo. La fe no nace de ideas, sino de miradas profundas compartidas. Una despedida que no se cierra. El Evangelio de Juan termina con una afirmación que, paradójicamente, abre horizontes. Si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no bastarían los libros del mundo. Eso no es resignación, es invitación. Jesús sigue obrando. Y cada creyente puede escribir una nueva página con su vida. Esta conclusión no cierra el relato. Lo transforma en un manantial inagotable. El Evangelio continúa. Aquí y ahora. La fe que respira en lo cotidiano. Este pasaje final de Juan no contiene un milagro visible, ni una aparición majestuosa. Contiene una conversación íntima. Unas palabras sabias. Una enseñanza sobre la discreción, el seguimiento y el amor. Porque la fe cristiana no se reduce a los grandes momentos, sino que respira en lo cotidiano. En los celos superados, en las comparaciones que se disuelven. En la decisión diaria de seguir. Incluso sin entenderlo todo. Cristo, el libro abierto. Cristo mismo es el libro que no se cierra. En él están escritos los anhelos más profundos de la humanidad. No basta leer su Evangelio. Hay que habitarlo. No basta con conocer su nombre. Hay que dejarse escribir por su amor. Al terminar el relato, el evangelista nos invita a ser parte de esa narración inacabada. A no cerrar el libro, sino abrir nuestra vida para que él siga hablando. La Iglesia como relato viviente. El Evangelio de Juan concluye con una advertencia velada. El relato sobre Jesús no está completo. No porque falte algo, sino porque lo esencial de su presencia se prolonga en la vida de los creyentes. Cada discípulo fiel escribe con su existencia una línea más en ese testimonio. Así, la Iglesia no es sólo la custodia de un mensaje antiguo, sino el cuerpo viviente donde Cristo sigue actuando. No hay página final para el Evangelio mientras haya alguien que ame y siga a Jesús. El peso de las palabras no dichas. Lo que el evangelista no ha escrito también tiene un peso. El silencio de lo que no fue contado nos empuja a abrir el oído interior. ¿Cuántas palabras de Jesús quedaron grabadas solo en el corazón de Juan? ¿Cuántos gestos de ternura, de consuelo, de corrección suave no fueron escritos, pero alimentaron la fe de quienes los vieron? Hay un evangelio oculto, no menos verdadero, que solo el Espíritu revela a quien se deja guiar por él. Lo que permanece no es la fama, sino el amor. En el corazón de esta escena no hay una disputa por prestigio, aunque Pedro lo insinúe al mirar a Juan. Lo que Jesús valora no es el lugar que uno ocupa, ni el reconocimiento que recibe, sino la fidelidad al amor. Juan es recordado porque amó, no porque fue el más fuerte.
Pedro es confirmado porque amó a pesar de su debilidad. El amor es la única medida que atraviesa los siglos y resiste el juicio del tiempo. El Maestro sigue hablando. Las palabras de Jesús, si quiero que Él permanezca, siguen resonando más allá del momento histórico. Cristo sigue actuando con libertad, sin dar explicaciones a los que quieren controlar su plan. Nos recuerda que su voluntad es más grande que nuestras proyecciones. La soberanía de Cristo. Su señorío invisible pero real. Sigue tejiendo historias nuevas donde menos lo esperamos. Él no se ha retirado. Solo ha cambiado de morada. La comunidad como eco del testigo. La frase "sabemos que su testimonio es verdadero" une al discípulo amado con una comunidad que reconoce su voz. Es un hermoso signo de eclesialidad. No hay cristiano aislado, ni testimonio que se sostenga sin hermanos. La fe crece cuando es compartida. Cuando se reconoce en otro el eco del mismo Cristo. Así como Juan escribió para que creamos. También nosotros estamos llamados a ser testigos que despiertan fe. Un legado que no se encierra en páginas. El evangelista advierte que los libros no bastarían para contener todo lo que hizo Jesús. Esto no es solo una hipérbole poética. Es una provocación espiritual. No limites a Cristo a lo que puedes leer. Deja que actúe en lo que vives. En lo que eliges. En lo que construyes. Hay palabras suyas que solo entenderás si te atreves a seguirle. La fe no se archiva. Se vive. La fe como libro abierto. Cada creyente es un texto que otros pueden leer. Nuestra vida, aunque débil, puede ser carta de Cristo para el mundo. El modo en que perdonamos. En que servimos. En que caminamos en medio de la oscuridad. Dice algo de Él. ¿Qué escriben tus gestos? ¿Qué evangelio revelan tus palabras? No todo se aprende leyendo. Pero mucho se transmite amando. No mirar atrás, sino seguir. Pedro se volvió para mirar a Juan. Jesús lo corrige suavemente: tú, sígueme. Seguir implica confiar. Soltar comparaciones. Dejar de medir el paso del otro. Hay una dirección que solo se descubre caminando. Y un maestro que solo se revela mientras lo seguimos. No podemos avanzar mirando hacia atrás. El Evangelio crece cuando se pone en práctica. No cuando se fiscaliza al prójimo. Permanecer en el amor es permanecer en él. Si quiero que él permanezca, nos remite al verbo que más veces repite el Evangelio de Juan. Permanecer. No se trata solo de vivir mucho, sino de vivir en Cristo. Permanecer en su amor es el único modo de dar fruto. La permanencia no es inmovilidad, sino arraigo. Juan, el que permaneció al pie de la cruz, es modelo de esta fidelidad silenciosa. Porque cuando todo se desmorona, el amor permanece. El fin de un evangelio, el inicio del nuestro. Este cierre no es un punto final, sino una invitación a continuar la historia. Jesús no terminó de obrar. Solo cambió de escenario. Ahora actúa a través de sus discípulos. Nosotros somos los que debemos escribir. Con el corazón y con las manos. Los nuevos capítulos de su presencia en el mundo. El Evangelio continúa cuando alguien perdona. Cuando alguien sirve. Cuando alguien ama hasta el extremo. Un discipulado sin competencia. Pedro y Juan. Aunque diferentes,
Son ambos amados. Ambos llamados. Ambos enviados. El texto desactiva toda comparación peligrosa. Cada uno tiene un recorrido propio en el seguimiento del Señor. La vida cristiana no es una carrera donde uno supera al otro, sino una comunión de caminos que convergen en Cristo. La tentación de medir la vocación ajena según la nuestra debe ser corregida con humildad. Jesús invita a mirar hacia Él, no hacia los costados. La pedagogía del silencio. En este final, el evangelista opta por no saturar el texto de palabras. Su silencio es tan elocuente como su narrativa. A veces, el corazón necesita espacio sin ruido para que el Espíritu Santo hable. El Evangelio no solo se proclama, también se contempla. Este cierre nos enseña a dejar espacio al misterio, a aceptar que no todo puede ser explicado, que hay gestos de Dios que solo se saborean en adoración. El seguimiento exige libertad interior. Tú, sígueme. No es una orden que obliga, sino una llamada que libera. Quien sigue a Cristo debe desprenderse del juicio ajeno, del deseo de control, de la necesidad de entenderlo todo. No hay seguimiento sin abandono. Pedro tendrá que caminar sin saber qué será de Juan, confiando solo en la fidelidad del Maestro. Esa es la madurez del discípulo. No depender de lo que pasa en otros para seguir con paso firme a Cristo. El testimonio más allá del tiempo. Aunque Juan muere, su testimonio permanece. No por la tinta de su pluma, sino por la vida que reflejaba a Jesús. Su cercanía al Señor dejó una huella que atraviesa siglos. El verdadero legado no se mide en páginas escritas, sino en almas transformadas. A través de su Evangelio, Juan sigue hablando, sigue llamando, sigue despertando amor por Jesús. La eternidad comienza cuando el amor vivido se convierte en semilla que otros recogen. La memoria creyente como acto de fe. Creer en el testimonio de otro es un acto de humildad. La comunidad afirma, sabemos que su testimonio es verdadero. Y al hacerlo, expresa su fe en la obra del Espíritu. Esta memoria eclesial no es simple recuerdo humano, sino discernimiento del Espíritu Santo que valida lo vivido como experiencia de Dios. Por eso podemos confiar en lo que Juan narra. No es un relato más, sino palabra inspirada. El discípulo que supo escuchar el corazón. Juan reclinó su cabeza en el pecho de Jesús. Esa cercanía le permitió oír los latidos de su corazón. Ese gesto es más que un dato narrativo. Es símbolo de intimidad, de comunión profunda, de amor maduro. El discípulo amado no se limita a mirar con los ojos, sino que escucha desde dentro. Por eso su testimonio es verdadero. Porque viene del corazón del Maestro. La fuerza del amor contemplativo. Juan no corre como Pedro, pero llega. No habla tanto, pero observa con profundidad. Su modo de seguir a Jesús no es menos válido, sino complementario. Hay amores que se manifiestan en el servicio activo, y otros en la contemplación silenciosa. El Evangelio necesita de ambos. El amor que escucha y el amor que actúa. El que interroga y el que permanece. Un final sin cierre. El Evangelio termina, pero no concluye. La frase final,
pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que se escribieran. Deja la puerta abierta. Es como si el Espíritu dijera: el resto te lo cuento en la vida. Porque cada historia humana puede ser un nuevo capítulo donde el Verbo se haga carne. No hay nada cerrado cuando el amor está vivo. Cristo sigue escribiendo. El eco de la pregunta no respondida. Pedro preguntó por Juan. Pero Jesús no le dio una respuesta definitiva. Le dio una consigna: tú, sígueme. El Evangelio enseña que no todo debe saberse para ser fiel. Hay caminos ajenos que no comprenderemos. Decisiones divinas que no nos conciernen. Lo esencial no es entender el plan completo, sino seguir confiando en aquel que lo conoce todo. Y amar el misterio como se ama a una persona. Con reverencia. La esperanza que nos sostiene. Jesús no prometió control, sino compañía. No nos dio certezas absolutas sobre el futuro, sino su presencia real en el camino. Esa es la fuerza del discipulado. No saber a dónde vamos, pero saber con quién caminamos. La esperanza cristiana nace del amor que permanece, no de la información que acumulamos. Juan, el testigo fiel, nos recuerda que Jesús está vivo. Y mientras Él esté, todo es posible. El valor de lo no dicho. El Evangelio termina con la confesión de que hay muchas otras cosas que Jesús hizo y que no están escritas. Ese reconocimiento da al lector un mensaje profundo. La revelación no se agota en lo escrito. Y Dios no se encierra en un texto. Hay gestos de Cristo que quedaron grabados solo en el corazón de los que lo vieron. La palabra se extiende más allá de los límites del papel. Y sigue viva en cada experiencia auténtica de amor. De perdón. De misericordia. Un discipulado que atraviesa el tiempo. El discípulo amado representa a toda la iglesia que ama. ¿Qué se queda? ¿Qué espera? ¿Qué escucha? No está ligado a una época concreta, sino a un modo de relación con Jesús que trasciende generaciones. En cada siglo ha habido hombres y mujeres que, como Juan, han comprendido el corazón del Maestro y han dejado que su vida sea un eco fiel del Evangelio, más allá de sus palabras. El misterio del otro. Jesús no responde directamente a Pedro sobre el destino de Juan, porque el camino de cada uno es distinto. Nos cuesta aceptar que hay recorridos que no entendemos. Personas que tienen una relación única con Dios. Formas distintas de servir. De amar. De vivir el Evangelio. El discipulado auténtico no intenta controlar al otro, sino que respeta el misterio que el otro encierra. Jesús enseña que la mirada debe fijarse en Él, no en el camino ajeno. Un seguimiento que no depende del resultado. Cuando Jesús dice tú, sígueme, no condiciona ese seguimiento a la comprensión plena, ni a la seguridad de un fruto inmediato. No pide a Pedro que entienda todo, sino que confíe. Es una enseñanza muy dura, pero muy liberadora. Nuestra fidelidad no se basa en los resultados que podamos medir, sino en la relación viva con Cristo. Seguirlo por amor, no por éxito. El valor del testimonio comunitario. La comunidad que afirma, sabemos que su testimonio es verdadero. Nos recuerda que la fe no se vive en soledad. La Iglesia sostiene, valida
Confirma los caminos de Dios entre los hombres. Nadie cree del todo solo. El Evangelio fue escrito desde una experiencia compartida. Y el testimonio de Juan, aunque profundamente personal, está arraigado en la vida de la comunidad. La delicadeza de la mirada divina. Jesús no reprende a Pedro por su pregunta sobre Juan. Simplemente le redirige la mirada. Lo llama suavemente a centrar su atención en lo esencial. Su propio camino de fidelidad. Esta ternura de Jesús nos enseña también cómo corregirnos unos a otros. Con respeto. Con firmeza. Pero sin humillación. El Maestro conoce las fragilidades de sus discípulos. Y les guía con paciencia infinita. La misión del que permanece. Mientras Pedro es enviado a pastorear, Juan parece permanecer. Sin embargo, también él tiene una misión. Su fidelidad silenciosa es necesaria. La iglesia necesita pastores. Pero también necesita contemplativos. Quienes interceden. Quienes escuchan. Quienes permanecen junto a la cruz. Cada vocación es una pieza del cuerpo de Cristo. Y cada una refleja un modo de amar al Señor. El peso del amor. Juan es el discípulo amado. Pero eso no lo convierte en superior a los otros. Ser amado por Jesús con intensidad también implica una responsabilidad. Permanecer fiel. Dar testimonio. Entregar su vida. El amor divino no es un privilegio para quedarse, sino una fuerza que empuja a salir. Amar a Jesús hasta el final, como Juan, exige dejar que todo en la vida quede atravesado por él. La palabra que continúa escribiéndose. Pienso que el mundo no podría contener los libros que se escribirían. Este cierre no es poético solamente. Es teológico. La vida de Cristo se sigue escribiendo en los corazones. En las obras. En los mártires. En los santos. En cada gesto oculto de amor. Tú y yo somos parte de ese relato que no tiene fin. Jesús sigue obrando. Y el Evangelio se sigue encarnando. El amor que no necesita cierre. Este Evangelio no termina como otros. Con una despedida formal o una conclusión elaborada. Simplemente se detiene. Y en esa pausa queda abierto el espacio para el lector. Tú eres ahora el que continúa la historia. Lo que falta por decir. Jesús lo quiere escribir contigo. No con tinta, sino con actos de fe. De perdón. De entrega. Porque el amor verdadero no necesita final. Solo necesita seguir amando. La discreción del amor verdadero. El amor de Juan por Jesús nunca fue escandaloso ni buscó llamar la atención. Se manifestó en gestos discretos. Como reclinarse en su pecho durante la cena. O permanecer fiel junto a la cruz mientras los otros huían. Este tipo de amor no necesita ser proclamado. Porque su fuerza está en el silencio. En un mundo que mide el valor por lo visible y lo sonoro. Jesús eleva la grandeza del que ama sin hacer ruido. Dao que permanece sin exigir reconocimiento. El eco que no se apaga. Juan escribe. Pero también calla. Nos entrega un testimonio. Pero no lo agota todo. Deja abiertas puertas por donde el Espíritu sigue soplando. Y en su discreción. Resuena un eco que no cesa. La voz de un corazón que ha palpado lo divino.
cada lector que se adentra en su relato. Oye ese eco, que no es solo palabra escrita, sino vibración viva del Verbo encarnado. El llamado a escribir con la vida. La frase "el mundo no bastaría para contener los libros" es también una invitación. Tu vida puede ser una página más en ese libro sin fin. No con palabras, sino con gestos, elecciones, sacrificios, esperanzas ofrecidas. Cada persona que ama con verdad, que sirve con humildad, que escucha con compasión, se convierte en un nuevo evangelio vivo. Una intimidad que no excluye. Aunque el evangelio destaca la relación única de Jesús con Juan, no lo hace para excluir a otros, sino para mostrar la posibilidad de una cercanía tan íntima como profunda. El Señor no se reserva para unos pocos. Se ofrece a todos con igual ternura. Pero solo algunos se abren con la misma radicalidad. La intimidad con Jesús no es privilegio. Es fruto de un corazón que se abandona, que confía, que no pone condiciones. El último testigo. Juan cierra su evangelio como quien apaga una lámpara sabiendo que el día ya ha llegado. Él ha dado testimonio. Ha visto. Ha creído. No necesita decir más. Su silencio final es un acto de fe. Sabe que el Espíritu continuará lo que él comenzó. Sabe que la comunidad crecerá. Que el amor seguirá haciendo historia. Y en su última línea, se retira, dejando a Jesús en el centro. La verdad confirmada en el amor. El testimonio es verdadero. Dice el texto. ¿Por qué se nos asegura esto? Porque en un mundo de falsedad, el corazón busca una certeza que no decepcione. Y el amor, cuando es auténtico, nunca miente. El testimonio de Juan es verdadero porque nace del amor más puro. Del amor que no negocia. Del amor que supo mirar a Jesús hasta el fondo. El evangelio que siempre comienza. Aunque el relato llega a su fin, el evangelio no termina. Porque cada vez que alguien lo lee con corazón abierto, vuelve a comenzar. Es un texto siempre nuevo. Porque está vivo. Cristo no es un recuerdo, sino una presencia. Y cada lectura puede ser un nuevo encuentro. Un nuevo llamado. Una nueva conversión. La certeza que sostiene el alma. En un mundo de tantas dudas. Este evangelio nos deja una roca firme. Cristo es real. Su amor no pasa. Su vida es para siempre. Su palabra permanece. ¿Y quiénes han caminado con él? Como Juan. Nos lo aseguran con el peso de una vida transformada. No se trata de ideas, sino de encuentros reales. Capaces de sostenernos cuando todo lo demás falla. El discipulado como don y tarea. Seguir a Jesús no es una meta cumplida, sino una vocación que se renueva cada día. Tú, sígueme no es un punto final, sino un punto de partida permanente. Cada jornada es una oportunidad de responder con más libertad, con más amor, con más entrega. Ser discípulo es caminar sin cansarse de mirar al Maestro, incluso cuando el horizonte se oscurece. La gloria de lo oculto. Muchas de las cosas que Jesús hizo, nadie las vio.
Muchas de las cosas que tú haces por amor tampoco serán vistas, pero tienen un valor eterno. Porque el Padre ve en lo secreto, y Él glorifica lo oculto. El reino no crece en la lógica del espectáculo, sino en la lógica del grano de trigo que cae y muere. Así es el final del Evangelio de Juan. Glorioso por su humildad. Eterno por su silencio. El valor de los testigos silenciosos. En la historia de la fe, hay discípulos que brillan por sus palabras, por sus milagros, por sus misiones heroicas. Pero también están aquellos como Juan, cuya fuerza está en el silencio, en la fidelidad callada, en el amor que no necesita ser aplaudido. Dios ve y valora esa constancia invisible. En tiempos donde se glorifica lo estridente, Juan nos recuerda que hay una gloria escondida en quienes simplemente permanecen. Escribir desde el amor contemplado. El Evangelio de Juan no está construido con cronologías detalladas ni con descripciones exhaustivas de hechos. Está escrito desde una mirada contemplativa. Desde un corazón que amó profundamente y entendió con los ojos del alma. La contemplación no solo mira, sino que penetra. Y Juan penetró en el misterio de Jesús porque no tuvo miedo de acercarse demasiado. Así también nosotros estamos llamados a no quedarnos en la superficie, sino a adentrarnos hasta lo más hondo de su presencia. El discípulo que no compite. El diálogo de Jesús con Pedro sobre Juan refleja algo muy actual. El riesgo de comparar caminos espirituales. Pedro quiere saber qué será del otro. Pero Jesús responde con firmeza. ¿A ti qué? Tú, sígueme. No se trata de medir quién va adelante, ni de cotejar méritos. Cada uno tiene su sendero único. Y el discipulado auténtico rechaza toda comparación. Porque solo desea agradar al Maestro. La fecundidad del amor escondido. El amor de Juan fue fecundo porque fue auténtico. No buscó frutos inmediatos ni aprobaciones humanas. Lo que brotó de él fue un evangelio eterno. Una comunidad creyente. Y una memoria viva que atraviesa los siglos. Así también. Muchos gestos tuyos que hoy parecen insignificantes, mañana pueden ser fuente de vida para otros. Nunca subestimes lo que haces por amor. Aunque nadie lo vea. La misión silenciosa del amor fiel. Juan no fundó iglesias. No realizó viajes misioneros como Pablo. Ni pronunció discursos como Pedro. Pero cumplió una misión sagrada. Custodiar el corazón del Evangelio. Su cercanía a Jesús lo hizo portador de una sabiduría que no se transmite con palabras apresuradas, sino con vida encarnada. En cada comunidad hay también personas así. Silenciosas. Profundas. Indispensables. Jesús, el que sigue escribiendo. Si todo lo que hizo Jesús no puede escribirse, es porque su acción no se limitó al tiempo de Galilea y Jerusalén. Él sigue obrando hoy. En corazones abiertos. En gestos de compasión. En los sacramentos. En la palabra viva. Jesús no está en el pasado. Sigue escribiendo su historia en cada vida que le permite actuar. Y cada día. El libro invisible del reino recibe nuevas páginas. Lo que no se dice, pero transforma. El Evangelio de Juan tiene huecos. Silencios sagrados. No todo está explicado.
Porque lo más profundo de Jesús no puede decirse con lenguaje humano. Hay verdades que solo se perciben en la intimidad con Él. Y esos silencios son también parte de la revelación. Nos enseñan a escuchar más allá de las palabras. A esperar lo que no se entiende. A confiar sin ver. El discípulo como reflejo del Maestro. Juan no pretende ser protagonista. Todo su evangelio está centrado en Jesús. Pero es precisamente por eso que su testimonio brilla. Porque refleja lo que contempla. El verdadero discípulo no se exhibe. Desaparece en la luz del Maestro. Ser discípulo no es reproducir acciones, sino dejarse transformar por la presencia viva de Cristo. La confianza que nace del amor. El que lo ha visto da testimonio. Juan habla desde la experiencia. No predica ideas, sino lo que vivió. El Evangelio se transmite así. Desde corazones que han sido tocados. Que han amado de verdad. Por eso su palabra tiene autoridad. No es un libro de teoría. Es una carta de amor. Y solo quien ha amado puede hablar con esa claridad. Una eternidad hecha de instantes. Cada gesto de Jesús, aunque no esté escrito, ha dejado una huella en la eternidad. Él no solo enseñaba, tocaba corazones. Y esa huella se prolonga en cada uno que vive como Él. En cada instante de ternura. De compasión. De perdón. El Evangelio continúa. No en libros nuevos, sino en vidas que se dejan moldear por el Espíritu del resucitado. Una vida escondida en Dios. Juan, el discípulo amado. No se impuso jamás en el grupo de los 12. Su autoridad no nació de cargos visibles, sino de su intimidad con Jesús. Él vivió escondido en Dios. Como un pozo profundo cuyas aguas no hacen ruido, pero sacian. Su alma era templo de contemplación. Y por eso su palabra fue luz. La Iglesia necesita hoy más que nunca esa forma de presencia silenciosa que no busca brillar, pero que sostiene. El fuego que no se apaga. Juan fue testigo de todo. Desde el bautismo en el Jordán hasta la cruz del Calvario. Pero no se apagó al morir Cristo. Al contrario, fue encendido por la llama del amor eterno. Su vida no se interrumpió con la resurrección, sino que se convirtió en testimonio ardiente. Ese mismo fuego está disponible hoy para nosotros. Si permanecemos cerca del corazón de Jesús, nada podrá apagar la llama que Él enciende en lo profundo. El eco que no cesa. Aunque Juan haya terminado de escribir, su evangelio sigue hablándonos como un eco infinito. Cada generación encuentra en sus líneas nuevos matices, nuevas luces, nuevas llamadas. Porque está escrito no solo con tinta, sino con espíritu. El eco de su palabra no cesa porque nace de una comunión profunda con el Verbo. Así, quien se sumerge en sus páginas, termina encontrando a Cristo vivo. La contemplación como misión. Muchos creen que solo el que predica o actúa visiblemente cumple una misión. Pero Juan nos muestra que la contemplación también es apostolado. Él evangelizó con su mirada, con su escucha, con su capacidad de permanecer. En un mundo ruidoso y agitado, contemplar se vuelve un acto profético. La oración silenciosa puede ser una respuesta poderosa frente al vacío del corazón humano. Permanecer hasta el final.
Pedro, el impetuoso, murió pronto mártir. Juan, en cambio, permaneció hasta el final de sus días. Hay un tipo de fidelidad que no se consuma rápidamente, sino que se extiende a lo largo de los años. Día tras día. Con constancia callada. Permanecer es también una forma de martirio. El martirio de lo cotidiano. De lo constante. De lo que no llama la atención. Pero salva. La verdad vivida, no solo dicha. Juan no impone su testimonio. Lo ofrece. No busca convencer por la fuerza, sino por la belleza de la verdad vivida. Su evangelio está lleno de luz, pero también de respeto. Deja espacio al lector para acoger o no la palabra, porque sabe que la verdad no se impone. Se propone con amor. Y ese amor es el que da credibilidad a todo lo que dice. Un camino de retorno. Juan nos recuerda que el discipulado no es un camino lineal, sino muchas veces un retorno continuo. Volver al maestro. Volver a la mirada primera. Volver al silencio. Pedro tuvo que volver. Juan permaneció. Pero ambos fueron amados. Lo importante no es si tropiezas, sino si estás dispuesto a dejarte encontrar de nuevo. Y en ese reencuentro, el corazón se hace más sabio. La fuerza de la debilidad amada. Juan nunca se presenta como fuerte, sino como amado. Y es esa conciencia la que lo hace fuerte de verdad. En la lógica del mundo, valen los poderosos. En la lógica del reino, el amado tiene más autoridad que el poderoso, porque sabe que no necesita demostrarse nada. Quien se sabe amado, no necesita conquistar, solo amar. El testimonio como regalo. El que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. El testimonio no es un deber pesado, sino un don. Juan ha recibido algo inmenso. Y no puede callarlo. Testimoniar no es imponer. Es compartir lo que llena el alma. Así también, nuestro testimonio cotidiano puede convertirse en luz para otros. Si nace de la alegría del encuentro con Jesús. La eternidad se escribe en presente. El Evangelio termina diciendo que muchas otras cosas hizo Jesús. Y sigue haciéndolas. Porque su amor no tiene fecha de caducidad. Cada uno de nosotros es ahora parte de ese Evangelio vivo. Cada gesto nuestro puede convertirse en una nueva página del reino. Y algún día, en el silencio de Dios, todo eso será revelado en su plenitud. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.